¿Qué pasa cuando el mundo te dice que eres demasiado pequeño, demasiado débil o que simplemente no naciste para hacer algo grande? Durante varios años quien terminaría convirtiéndose en una leyenda de fútbol escuchó exactamente eso: Lionel Messi. Hoy millones de personas lo admiran, ven los títulos, los récords, los balones de oro, los estadios llenos y la Copa del Mundo. Pero cuando empecé a investigar su historia descubrí una parte que muy pocas personas conocen, y curiosamente no fue un gol, un campeonato o un récord lo que más me inspiró. Fue un momento de su infancia, un momento que pudo haber terminado con su sueño antes de siquiera comenzarlo, y mientras conocía esa parte de su vida entendí algo que cambió mi forma de ver mis propios obstáculos. Messi nació en Rosario, Argentina. Desde muy pequeño tenía una obsesión por el balón, jugaba siempre que podía. Como muchos niños tenía un sueño enorme, pero a diferencia de la mayoría, muy pronto apareció un obstáculo que parecía imposible de superar. A los 10 años fue diagnosticado con una deficiencia de hormona del crecimiento, es decir, que su cuerpo no producía la cantidad suficiente para desarrollarse normalmente. Para que te des una idea, a los 10 años medía apenas 1.25 metros y al cumplir 11 medía alrededor de 1.32 metros, una estatura similar a la de un niño mucho menor. Cuando leí eso, hice una pausa porque pensé cuántas veces nosotros también sentimos que hay algo que nos pone en desventaja. Tal vez no es una enfermedad, tal vez no es el dinero, el lugar donde nacimos, la edad, la falta de experiencia o el miedo. Todos en algún momento sentimos que empezamos la carrera varios metros detrás de los demás, y creo que ahí es donde muchas personas abandonan. Su padre, Jorge Messi, comenzó a buscar la manera de conseguir el tratamiento. Intentó encontrar ayuda en el sistema de salud pública, pero no la encontró. Entonces hizo algo que cualquier padre haría por su hijo. Comenzó a recorrer clubes de fútbol para mostrar el talento de Messi, esperando que alguno estuviera dispuesto a invertir en su tratamiento. Pero la respuesta era siempre la misma: no. Imagino lo difícil que debió ser escuchar ese rechazo una y otra vez, porque cuando nadie apuesta por ti es muy fácil comenzar a dudar de ti mismo. Y aquí entendí otra cosa: muchas veces el paso hacia un sueño no es encontrar a quien cree en ti, es seguir creyendo en ti cuando nadie más lo hace. Con 13 años apareció una gran oportunidad. El FC Barcelona decidió apostar por él y hacerse cargo del tratamiento. Y quiero que por un momento dejemos de pensar en Messi. Imagina que tienes 13 años, tienes que despedirte de tu familia, de tus amigos, del lugar donde creciste, viajar a otro continente, aprender una nueva cultura y hacerlo sin ninguna garantía de que todo saldrá bien. No había promesas, no había un futuro asegurado, solo existía una oportunidad y el valor para tomarla. Mientras escribía esta parte pensé en algo: muchas veces creemos que las personas exitosas nacieron con el camino resuelto, pero en ocasiones no es así. Lo único que tuvieron fue una oportunidad y el coraje suficiente para no dejarla pasar. 3 años después logró terminar su tratamiento. Su estatura alcanzó aproximadamente 1.69 metros. Poco a poco comenzó a crecer también como futbolista. Debutó, ganó títulos, rompió récords, se convirtió en uno de los mejores jugadores del planeta. Y cualquiera podría pensar que después de llegar tan alto los problemas terminaron, pero no fue así. Antes pensaba que cuando alguien alcanzaba el éxito automáticamente dejaba de sufrir. La historia de Messi me hizo cambiar totalmente esa forma de pensar, porque incluso siendo considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, las críticas nunca desaparecieron. Cada derrota con Argentina parecía borrar todo lo que había conseguido con su club. Muchos decían que nunca sería un verdadero líder, que jamás podría darle un mundial a su país, y hubo un momento en el que incluso anunció su retiro de la selección argentina. Imagínate eso: puedes convertirte en uno de los mejores del mundo y aún así sentir que has fallado. Creo que esa fue una de las partes que más me hizo reflexionar, porque a veces creemos que cuando logremos nuestras metas desaparecerán las dudas, pero las dudas no desaparecen, sino aprendemos a caminar con ellas. Messi volvió, siguió intentándolo, volvió a ponerse la camiseta, volvió a soportar las críticas, volvió a levantarse después de perder, hasta que finalmente ganó la Copa América, y después llegó el Mundial de Qatar 2022. El niño que alguna vez parecía demasiado pequeño terminó levantando el trofeo más importante del fútbol. Pero mientras veía esas imágenes entendí algo muy importante: no levantó esa copa porque nunca cayó, la levantó porque nunca dejó de volver a levantarse. Y creo que esa diferencia cambia completamente la historia. Siempre había pensado que los obstáculos aparecieron para detenernos. La historia de Messi me hizo preguntarme: ¿y si algunos obstáculos existen precisamente para construir la persona que necesitamos ser? Porque si Messi no hubiera pasado por aquella enfermedad, si su padre no hubiera recorrido tantos clubes buscando ayuda, y si el Barcelona nunca hubiera decidido apostar por él, quizá la historia habría sido completamente diferente. Aquello que parecía su mayor desventaja terminó llevándolo al lugar donde todo comenzó, y eso me hizo pensar inevitablemente en mi propia vida. ¿Cuántas veces he usado mis limitaciones como una excusa para no intentarlo? ¿Cuántas oportunidades he
he dejado pasar para creer que todavía no era suficiente. Quizá hoy tú también sientes que te falta algo: dinero, tiempo, confianza, experiencia, o simplemente piensas que empezaste demasiado tarde. Yo no sé cuál sea el obstáculo que tienes enfrente, pero después de conocer esta historia entendí que una desventaja no es el final del camino. A veces es exactamente el lugar en donde comienza. Y quién sabe, tal vez dentro de algunos años mires hacia atrás y descubras que aquello que parecía impedirte avanzar fue justamente lo que terminó construyendo la mejor versión de ti. Porque si una historia logra cambiar la forma en la que vemos la vida, entonces nunca fue solamente una historia.